Hola, bienvenidos al espacio Libros con Alma. Bueno, espacio en el que, aunque los libros están, intrínsecamente implicados en muchas de las cosas que digo, también es cierto que esto se parece más a un debate libre y espontáneo que yo tengo con todas las personas que buenamente, con buena voluntad, pues me escuchan y a lo mejor hasta me entienden. O en cualquier caso, les parece bien, hay una cierta afinidad. Bueno, sea como sea, de momento el nombre del espacio es y será Libros con Alma, porque tengo intención de mostrar más libros y hacer breves lecturas de algún pasaje corto y comentarlo. Y bueno, hay libros curiosos, indudablemente. Bueno, hoy os voy a comentar un tema que está en cierto modo en algunos libros y es un tema que sobre todo está en la mente de muchas personas. No de todas, porque en el mundo hay muchísima gente, pero está es relativamente abundante. Este tema es un tema relacionado con el tarot, un tema del que he hablado en algún vídeo, pero el tarot tiene tantas aplicaciones y tantas formas de describirlo y tantos efectos, digámoslo así, colaterales que conlleva, que merece la pena dedicar muchos vídeos a este tema, muchos vídeos o un número suficiente. Bueno, del tarot se puede hablar de muchas cosas, como ya comenté en un vídeo y seguiré comentando en otros vídeos posteriores, pero hay una temática que a mí personalmente me ha hecho preguntarme cosas, me ha irritado y me ha hecho preguntarme cosas. Preguntarme razones, del por qué se dice o por qué se piensa de tal manera. El tema es el concepto de adivinación. Claro, la palabra adivinación, pues bueno, tiene un origen, probablemente, un significado más o menos conocido, pero en el ámbito del tarot hay una especie de obsesión por parte de muchas personas, no de todas, pero sí de muchas personas, por confiar y creer que el tarotista, a través de esa herramienta llamada tarot, ese conjunto de láminas o cartas o naipes, pues va a adivinar y de un modo preciso, lo más preciso posible, de un modo quizás sorprendente, con antelación, o sea, antes de que tal cosa ocurra, y que va a describir todo eso. Bueno, aquí hay una doble vertiente interpretativa. Por un lado es verdad, y os lo digo por experiencia, que se pueden averiguar, por no decir adivinar, ¿no? Averiguar o definir hasta cierto punto con un cierto grado de nitidez a nivel de información, aunque siempre quedan flecos sueltos, pero se puede averiguar con cierta antelación, a veces con mucha antelación, un proceso que en el momento en que se plantea, pues no parece del todo viable, ¿no? No parece lógico, ni comprensible, ni te lo esperabas, y se puede averiguar. Sí. No ocurre siempre, va a depender de diversos factores, algunos de los cuales no tienen nada que ver ni con la voluntad del que hace la consulta, ni con la intención del que realiza la consulta, el tarotista o la tarotista. Pero se pueden averiguar cosas, a veces muy definidas, sobre eventos concretos que a una persona le suceden y en los que en apariencia no tiene ni voz ni voto, simplemente es lo que llamamos destino. Pero aquí hay un problema, porque el destino es una concepción, pues bueno, hay un destino objetivo, o sea, si rastreamos una vida completa o muchas vidas, pues probablemente veamos que hay un destino que está operando, que está trabajando, sin que los integrantes de ese destino, las personas que se benefician o se perjudican con ese destino, pues no tengan una noción clara de lo que ocurre. El tema es que cuando en una o varias consultas de tarot se adivina con precisión una serie de eventos futuros, de hechos concretos, por ejemplo, pues en unos años conocerás a una persona con la que te llegarás a casar, se pueden adivinar el número de hijos, incluso el sexo de los hijos. Todo eso es posible, no digo que ocurra siempre, ¿eh? Fácil no es, pero entra dentro de los márgenes de probabilidad de una consulta. Sí, según quien la haga, claro, no a todos los tarotistas les interesa o nos interesa ese tipo de información. El problema es que cuando una persona, básicamente, lo que saca de las consultas, aunque vaya a diversos profesionales, lo que saca de todos ellos es fundamentalmente una adivinación sobre el futuro, a semanas vista, meses vista o años vista incluso, en algunos casos concretos, pues bueno, todo el mundo sale muy contento de ahí, ¿no? Dice, hostia, me han adivinado
que es como decir me han puesto sobre aviso, ¿no? Aunque normalmente no, no adoptamos esa postura ante una adivinación futura. Pensamos que, bueno, que es destino, que nos ocurrirá y punto, y no hay más. Pero aquí hay un problema porque si la mayor parte de tus consultas que una persona realice, con confianza, obviamente, tiene que haber un grado de confianza y de aceptación de la información. Pero si todo eso se reduce a que finalmente dices, bueno, yo espero que me digan lo que me va a pasar y ya conozco mi vida. Eso es un problema porque realmente, a ver, problema, pues dependerá, ¿no? ¿Para quién? Para según quién no es un problema. Pero desde una perspectiva profunda de las cuestiones, que a una persona, básicamente, el tarot se utilice para esa persona como un medio de adivinación y no se le diga nada más aparte de la adivinación, y os puedo asegurar que en el tarot hay muchas vías diferentes, además de la adivinación, y hay diferentes grados de adivinación, además, por, por lo demás hay diferentes grados. Bueno, pues es una adivinación con antelación en el tiempo, quiere decir que la persona a la que se le dicen tales y cuales cosas, sobre todo si esa adivinación es certera y verdadera, y normalmente lo es, quiere decir que esa persona no tiene realmente ni voz ni voto en su propio destino, porque lo tiene todo muy definido y delimitado, tan definido, determinado y delimitado, que obviamente significa que no hay ningún margen donde la voluntad, la inteligencia o la emoción puedan desempeñar un papel relevante en la vida, un papel que cambie el destino. Destinos son unas líneas básicas marcadas por lo que llamamos el karma. Este es un tema que habría que comentar profusamente, ¿no? En profundidad en otros futuros y posibles vídeos. Pero a estas alturas del partido, como se suele decir, hay una cosa que parece muy clara. Mientras muchas personas quedan muy contentas porque se les adivina con precisión una serie de eventos que hasta que no llegan no puedes verificar si son verdad, pero normalmente sí que es verdad que llegan, a veces con una precisión que asusta y sorprende a partes iguales. También es cierto que eso al mismo tiempo significa que la persona que es, no diré víctima, pero que sí es el receptor de esta información, pues puede que esté muy contenta, pero realmente su vida es un camino trazado porque su grado de voluntad, como he dicho antes, de voluntad, inteligencia, en fin, adaptabilidad, sabiduría, yo que sé, un montón de cualidades humanas, pues está mínimamente desarrollado o nulamente desarrollado. De tal manera que sí, está muy bien que te adivinen, ¿no? Parece un hecho sorprendente y parece que la consulta ha cumplido su máximo y mejor objetivo. Pero nada más lejos de la realidad. La persona que escucha reiteradamente cosas que se le adivinan, aunque luego las verifique, y en ese sentido parece que el tarotista o la tarotista lo ha hecho muy bien. Pero si solo es eso, y siempre es eso y no hay otra cosa, o apenas hay otra cosa muy ocasionalmente, cabe dudar no de la información que suministra el tarotista o la tarotista, porque esto es unisex. Cabe dudar del valor de esa información, porque te sitúa en realidad, sin que uno lo sepa, ni siquiera lo pueda creer o aceptar, se sitúa en un papel de victimismo. Uno es víctima de un destino porque no añade ni quita nada, no modifica nada. Modificar es como decir añadir o sustraer, ¿no? O quitar. No, no modifica nada. Si era una línea recta, pues es recta. Si es curva, es curva. No hay modificación, no hay intervención. Para eso tiene que haber una voluntad, un criterio, una intencionalidad muy personales. Porque es verdad que el destino se manifestará igual, pero tú puedes cambiarlo en cierta medida. Y no solo cambiarlo, puedes aprender de él de tal manera que el destino puede que ocurran las cosas que de todos modos iban a ocurrir. Pero en tu interior, lo que tú percibas de lo que ocurra ya no será lo mismo que lo que percibirías si no hubieras cambiado por efecto de esas mismas circunstancias. Entonces, claro, esto nos hace formular la pregunta, bueno, una entre varias preguntas. Entonces, ¿qué es o qué debería ser una consulta de tarot? Porque si prescindimos de la adivinación, que popularmente parece ser el sumum, el máximo, a lo que puede aspirar una consulta bien hecha, entonces, ¿qué otra cosa es? ¿O qué otras cosas son? Porque son varias cuestiones. Yo lo he pensado desde hace muchos años que, reiterando el tema, las consultas donde se intenta adivinar, bueno, de hecho se adivina, o el tarotista va por una línea puramente adivinatoria, a lo mejor lo que es acertar, adivinar, la palabra acierto no es muy acertada, decir en tarot acertar, porque eso es como señalar al tarotista, al profesional o la profesional, señalarlo como
el responsable de la adivinación. El tarólogo, que es otra expresión que existe, es un conductor de información eh, que no tiene por qué ser 100% responsable de todo lo que dice, ya que si una consulta es de verdad, uno no controla 100% lo que dice. Parece que sí, ¿no? Conoce las láminas, conoce algunas o muchas de sus combinaciones. Esa es otra historia de la que hablaremos post- posteriormente en otros vídeos futuros. El valor de las combinaciones, que sí, lo tiene, sin lugar a dudas, pero no todo son combinaciones. El tarot no todo es cualquier cosa que tenga. Una consulta plena, satisfactoria, es una consulta de asesoramiento, de descubrimiento precisamente del potencial o potenciales que residen en el inconsciente de la persona y que por no estar despiertos o activos, es decir, que están latentes o son claramente inconscientes, pues entonces el destino se expresa de un modo, digamos, rígido, un modo que parece muy natural, y es porque tampoco se nos ha educado en general a las personas, no se nos educa para comprender qué es destino. Pensamos que el destino es algo que está escrito para cada individuo y también a nivel colectivo, y a lo mejor una nación como tal, que es un montón de individuos y de historias, pues también tiene su propio destino. Probablemente el destino es una cosa que abarca a muchos niveles, ¿no? Desde lo más pequeño a lo más grande. Pero probablemente el verdadero valor de una consulta es, más que adivinar en un sentido popular, en el sentido popular del término, es señalar de un modo lógico e inteligente hasta donde el tarotista sea capaz de hacerlo y la persona que lo reciba sea capaz de recibirlo, o sea, de adaptarse a esa información, porque esto es un tándem, tiene que ser las dos partes, no dejárselo todo al tarotista y uno no hacer el más mínimo esfuerzo de entendimiento ni de preguntar nada, eso tampoco es correcto. Pero bueno, eso es una temática de otro vídeo, ya me he adelantado un poco. Y luego los códigos éticos que debería tener un tarotista, que deben estar escritos en algún libro, pero no están escritos en muchos libros o en muchos, en fin, documentos o en las cabezas de las personas. Los códigos éticos en las consultas. Pero volviendo al tema de la adivinación, si adivinamos mucho y acertamos todo y ocurre y a lo mejor han sido con años de antelación, una barbaridad, pero puede ser fantástico por un lado y muy mal por otro. Porque entonces, ¿quién eres tú? ¿Quién eres ese tú al que se le ha realizado la consulta? ¿Quién es? ¿O acaso pensamos que, tal como estamos constituidos o nos creemos, creemos que somos en el estado actual, ya no hay nada más? Claro, entonces está todo muy dormido dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Y me voy a incluir, yo tengo muchas zonas dormidas. Lo que pasa es que yo soy consciente de que están dormidas. Y eso ya es un conocimiento, aunque siga habiendo cuestiones potenciales y lo que fuere, y problemas también que están latentes, esperando su manifestación. Los momentos específicos, que eso es otra ciencia también, que hablaremos en otro vídeo, eso está en conexión con la astrología, más que con el tarot. Los momentos propicios para la manifestación de algo. Y entender el concepto de ciclo, porque ciclo y manifestación son conceptos vinculados en una historia muy bonita, muy curiosa, que ya comentaremos pues, en fin, algún vídeo o vídeos en plural para definir. Y esta es un poco la idea, es decir, alegrémonos parcialmente, claro que sí, por el buen hacer del tarotista que ha dicho lo que fuere, ha marcado cosas concretas, ¿no? Puede ser cosas tan básicas e importantes como temas familiares, temas de tener hijos o hijas, algún viaje donde además tengas una experiencia importante o tu vida cambia a partir de un determinado contacto con alguien y más cosas, o, o un estudio que realices que, bueno, tú lo tomabas de una manera, bueno, de aquella manera, pero resulta que luego te lleva a contactos determinados que te cambian la vida realmente de una manera muy importante y muy beneficiosa. Bueno, pues en todas estas historias se pueden adivinar, sí. El tarot da para eso y más. Creedme, de verdad. Pero si solo es eso, ¿dónde quedamos? ¿Dónde quedamos nosotros? Las personas que aspiramos a una información que no solamente nos alucine o nos fascine, sino que nos dé un sentido dinámico de la vida, no un sentido pasivo y puramente receptivo, que es lo que pasa cuando nos tragamos tal cual, de manera literal, lo que nos dicen y creemos que eso es todo lo que el tarot puede ofrecernos en una consulta. Bueno, aquí lo dejo, porque ya sería repetir fundamentalmente lo mismo, se pueden matizar algunas cosas. Quizá volvemos sobre este tema con ejemplos concretos, con las láminas del tarot en la mano, para intentar ver un poco la diferencia. Va a ser un tema difícil,
para mí y fácil para vosotros, o es lo que yo pretendo. En una misma lectura o metodología de disponer las cartas, que también hay una ciencia en cuanto a este tema, la disposición de las cartas en una lectura, para extraer un tipo de información u otro y bueno, ver entre comillas, las variaciones que se dan a la hora de interpretar entre lo que está, digamos, escrito, vamos a decirlo así, como destino y lo que está escrito como opción, producto de la sabiduría, la voluntad, la experiencia, etcétera, cómo ayudar a que eso sea algo vivo, dinámico en tu vida. Bueno, aquí os dejo el tema y de verdad, muchas gracias por vuestra atención. Dale al like, que ya voy como una moto. Necesito, eso creo que lo pedimos todos, que hacemos vídeos, muchos likes y sobre todo agradecer el interés, mayor o menor, que habíais depositado en estas historias. Muchas gracias. Hasta luego.